Hola chicos, hoy vamos a resolver un ejercicio de primer parcial de análisis de económicas sobre estudio de funciones que dice así: estudiar la función f de x igual menos 2x cuarta más 9x cuadrado menos 5 para x perteneciente al intervalo cerrado 0, 5 y hallar los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos y absolutos de la función. Bueno, lo primero que vamos a hacer es observar que tenemos una función polinómica, que el dominio son todos los reales, pero en este caso nuestro dominio va a ser el intervalo con el que estamos trabajando, que va a ser el intervalo de 0 a 5. Y como nos piden que estudiemos los extremos y el crecimiento y decrecimiento de la función, lo que tenemos que buscar es la derivada. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la derivada de esta función f' de x. Muy bien, f', entonces f' de x, ¿sí? Es menos 8x cubo, ¿sí? Doy por hecho que saben calcular su derivada, más 9 por 2, 18x. Bien. Una vez que, y la derivada de un número es 0. Una vez que tenemos la derivada, lo que vamos a hacer es buscar los puntos críticos, que los puntos críticos se obtenían de igualar a la derivada a 0. Entonces, en nuestro caso vamos a igualar a menos 8x cubo más 18x menos 8x cubo más 18x lo igualamos a 0. Bueno, como observamos tenemos x en ambos términos, o sea que vamos a sacar factor común, y de los números también podemos sacar factor común el 2. Voy a sacar factor común menos 2x. Luego, menos 8 dividido menos 2 nos queda 4, y x cubo entre x cuadrado. Le quitamos una x. Y 18 dividido menos 2 menos 9, y la x se me quedó afuera. Bueno, como el producto de estas cosas debe ser 0, la única forma que nos dé 0 cuando multiplicamos algo es que alguno de los factores sea 0, sea por un lado o que x valga 0 o que todo el paréntesis sea igual a 0. Entonces despejamos esta ecuación y nos va a quedar 4x cuadrado igual a 9 o 4x cuadrado igual a 9. Pasamos el 4 dividiendo, x cuadrado igual a 9 cuartos, y finalmente el exponente como raíz. Entonces nos va a quedar más menos la raíz cuadrada de 9 cuartos, que es igual a más menos 3 medios. Entonces de momento encontramos tres puntos críticos, ¿no? Los puntos críticos son, siempre que hablamos de puntos sueltos, los ponemos entre llaves, ¿sí? Bueno, los valores que obtuvimos fueron el 0, el menos 3 medios y el 3 medios, pero nosotros sabemos que estamos trabajando, que nuestros x tienen que pertenecer al intervalo 0, 5, por lo tanto, este valor no pertenece a nuestro intervalo, ¿sí? Entonces luego, cuando ahora expresemos la recta numérica, no lo vamos a incluir. ¿Por qué? Porque estamos trabajando de 0 a 5. Bueno, entonces vamos a volcar la información hasta ahora del dominio, siempre la función que son los valores de 0 a 5, y el único punto crítico, entonces 3 medios, porque menos 3 medios recordemos que estaría por aquí, fuera del intervalo. Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es tomar un valor aquí y otro aquí. Por ejemplo, si podemos usar el 3 medios es 1,5, o sea que puedo usar el 1 y aquí podemos usar el 2. Vamos a armar una tabla que yo ya la tengo preparada y ahora les digo lo que hice. Lo que hice fue, con los valores que tenía sobre la recta numérica, armar los intervalos. El primer intervalo, ¿sí?, es el que va a ir desde 0 a 3 medios, o sea, el primer intervalo es este, que va de 0 a 3 medios. Luego vamos a ver qué ocurre en 3 medios y finalmente el de 3 medios a menos 5. Esto es lo que volqué aquí en la tabla. Entonces lo que vamos a hacer es sustituir a la derivada por los valores que seleccionamos, por el
el 1, ¿sí? Por el 1 y luego por el 2 para ver qué ocurre en ese intervalo. Entonces voy a hacer aquí f' de 1 y vamos a la derivada y sustituimos a la derivada por ello. Entonces nos va a quedar menos 8 por 1 al cubo más 18 por 1. Hacemos las cuentitas y esto nos va a dar 10. Luego observamos que 10 es mayor a 0, o sea que es un número positivo. Entonces la derivada en este intervalo es positiva. Eso quiere decir que la función en ese intervalo va a crecer. Bien. Luego sabemos que la derivada en 3 medios era el valor que nos dio 0, o sea que ahí es 0, ahí vamos a tener un posible punto crítico. Y ahora buscamos la derivada para x igual 2. De la misma forma sustituimos la derivada por 2, entonces menos 8 por 2 al cubo más 18 por 2. Hacemos las cuentitas y esto nos va a dar menos 28, que lo que nos interesa es el signo, como nos dio negativo, número menor a 0, significa que la derivada en ese intervalo es negativa, por lo tanto la función en ese intervalo decrece. Esta forma que va a ser una forma estimativa de la gráfica, ¿no? Entonces aquí observamos que aquí hay un pico. Entonces en este valor va a haber un máximo. Bueno, vamos a ordenar un poquito toda esta información. Nosotros sabemos que el intervalo de crecimiento va a ser desde 0 a 3 medios. Entonces voy a poner intervalo de crecimiento desde 0 a 3 medios. Y el intervalo de decrecimiento desde 3 medios a 5. Muy bien. Y ahora vamos con los extremos de la función. Ya vemos que en x igual 3 medios, sí, vamos a tener un máximo. ¿Sí? Un máximo. Como observamos, la gráfica no vuelve a subir en ese intervalo, por lo tanto este máximo además va a ser absoluto. Y como este valor en realidad es un punto, no una coordenada, tenemos que sustituir ahora la función, porque el máximo pertenece a la función, por 3 medios. Si hacemos en la función f de 3 medios, eso les va a dar 41 octavos. ¿Sí? En la función original. En la de menos 2x cuarta más 9x cuadrado menos 5, sustituimos la x por eso y da este resultado. Luego, que este es el típico error que se suele cometer, es que se olvidan de los extremos del intervalo y generalmente finalizan el ejercicio ahí y está incompleto. Cuando estamos trabajando dentro de un intervalo, los extremos del intervalo también son valores extremos, valga la redundancia. Entonces vamos a ver qué sucede. Vamos por el primero. Si x vale 0, que es el primer extremo, ¿sí? Ahí, como dije, la gráfica va a tener aproximadamente la formita que nos quedó aquí. Entonces aquí voy a tener un mínimo. Lo que todavía no puedo decir si es absoluto o relativo. Entonces, para ello vamos a hacer f de 0, o sea, reemplazar la función por 0 y esto nos va a dar menos 5. ¿Sí? Luego vamos con el otro valor de x, que es 5, y lo mismo, ahí sé que voy a tener un mínimo, pero aún no puedo decir si va a ser relativo o absoluto. Sustituimos a la función por 5 y nos va a dar menos 1030. Bueno, observamos que estos son puntos que si ubicamos en los ejes cartesianos el 0 menos 5 y el 5 menos 1030, obviamente va a estar mucho más abajo el 5 menos 1030. Por lo tanto, este va a ser el mínimo absoluto porque no hay ningún valor por debajo de él. Y en x igual 0 voy a tener un mínimo relativo porque de hecho ya estamos viendo que hay otro valor que está por debajo del 0 menos 5. Por eso es relativo. Y ahora sí, está completo el ejercicio. Hasta la próxima.